Muy buenas noches, muy complacidos de llegar hasta ustedes acá desde Unión TV con la edición de La Noche Menos Pensada. Corresponde hoy jueves 3 de agosto del año 2023. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Un día muy bueno. Excelente. Rubén Ovalar, buenas noches. Buenas noches, querido Marcos. Buenas noches también, apreciado Oscar. Y también las buenas noches y el fraternal abrazo de siempre para todos los televidentes que nos sintonizan hoy jueves para vernos en La Noche Menos Pensada. Ya estamos atravesando la parte final del tercer día de agosto. Ya hay que agradecer, ¿eh? Agosto, Pero quiero retroceder un agosto poco. generalmente, ¿eh? Sí. Cuidado con eso. Por eso yo tengo un antídoto. El martes, antes de ayer, El 1 de agosto. el 1 de agosto, Sí. estuve El famoso con mi Carrulín. Carrulín, pero era más caña que ruda. Después ya no me acordé entonces, 7 tragos habría que Vos le diste meterle. 18. No, 70 era así. 70. 70 Yo veces le puse 7. 70 veces 7. No, pero estuvo muy bien, ¿eh? Al menos tengo el antídoto, de acuerdo a nuestros ancestros, de que eso espanta a la mala onda, al yeta. Claro, La galleta, pero no es tan así, una cuestión tan folclórica. Tiene su explicación. Al parecer, el cuerpo experimenta una serie de cambios en esta época del año. Y si sos un anciano, si tenés la salud deteriorada, de repente no pasás. Por eso es que el famoso el agosto, los Cara de ancianos agosto, dicen. no miran bien, ¿verdad? Octubre, ¿por qué el tema del carugo el 1 de octubre? El poroto y el... ¿Por qué? No sabría. Contanos para Porque saber. es el mes en que, digamos, no hay mucha producción agrícola, no hay mucha cosecha, prácticamente se acaban los rubros, entonces no hay que comer. Entonces, para contrarrestar eso, dice, hay que empezar el mes comiendo bien grande para que ojalá todo el mes podamos comer. Combina granos de locro con granos de poroto, con el poroto, ¿no? Locro y poroto, el yopara. El famoso yopara. Aparte que festejar el aniversario de tu club, ¿verdad? Ah, El 1 de también, octubre. sí, claro. Sí, pero Primero de se octubre. basa en eso, una creencia, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, muchas veces también se basa en cuestiones así concretas. ¿Cuándo se habrá generado esta idea? Esto es parte Parte del folclore, del ¿verdad? folclore nacional. Una tradición cultural y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay una serie de combinaciones ahí. No te olvides que viene también de la migración europea, ¿verdad? Sí, sobre La todo española. costumbre y las ideas españolas. Pero el carrulín no latinas. creo que tenga relación con nuestros primeros españoles, ¿o no? Y no sabemos. El paraguayo es porque- proclive nomás a Sí, también la puede ingesta ser. de También bebidas eso, ¿verdad? espirituosas. Sí. Entonces, es una buena excusa, ¿eh? También. Para pero- mí fue una excusa esto de la caña. Sí, sobre todo para vos, ¿verdad? Yo no recuerdo qué pasó más. Te excediste, ¿verdad? Estuve el miércoles ya. Sí, puede ser. Pero vos lo conocés a... Bueno, no. A Luis Galeano, ¿verdad? Sí, ¿Le claro, conoces, verdad? claro. Bueno, él, por ejemplo, nos cuenta que el chiriqui, Sí, algo así era, ¿no? Sí. Se hicieron primero en Misiones, en San Juan, El siriqui. el chiriqui, Sí. ¿verdad? ¿Y qué pasó eso? Que una familia, los Saciain, trajeron eso de España, ¿verdad? Ah, sí. Entonces ahí entre cambiar de cosas le dieron algo de lo nativo y y de ahí comenzó. Me lo dijo él, ¿verdad? Sí, Puede sí, yo ya que- escuché también esa historia. ¿verdad? Una historia. Y así es así. mismo también puede ser, ¿verdad? O sea, La hay- influencia española es fuerte. La zarzuela, por ejemplo, Bueno, la la nuestra. Eso es Sí, basado en la mencionar. zarzuela Nosotros, española. bueno, nosotros tenemos mucho, ¿por qué? Porque los primeros que vinieron traen su cultura Claro, y se adaptan algunas veces sí, a la cultura paraguaya, ¿verdad? claro. Cultura guaraní, etcétera. Y de ahí sale cualquier cosa también. Estos italianos y descendientes de italianos A los ¿verdad? Ferraro. siempre se jactan que los españoles vinieron en 1537 y en 4 siglos a lo sumo se hizo el guiso basado en la paella española. Sí. Acá los italianos comenzaron a llegar Con la después de la guerra de la Triple Alianza y a los 10 años todos los paraguayos ya comíamos tallarín. Sí. Siempre sí, se sí, jactan sí, de sí. eso, tipo los tanos. Hay muchas otras cosas más. ¿eh? Bueno, también, ¿verdad? No, y mi papá, él era italiano, ¿verdad? Pero él se adaptó mucho más a la cultura paraguaya que Don Calle, claro, le decían los Una corriente migratoria sin falta trae sus costumbres, bien paraguayo. su gastronomía y un Pero montón de cosas. traía Pues su... yo no niego mi descendencia del cacique Lambaré también. Bien autóctono, claro, Todos sangre son- guaraní. Pero vos es que- pensabas hablar guaraní por lo menos. Añeguá, amboyoyucuará, la Ah, guaraní. muy bien, Sí, excelente. no, muy bien. Hablamos del martes, del 1 de agosto, verá el Carrulín, pero vayamos un día más atrás. Lo tuvimos acá en el programa a Samuel Acosta, Ah, sí. analista económico,
que para mí fue un programa muy interesante por todo lo que dijo, ¿verdad? Y sobre todo lo que se viene, porque en menos de 15 días empieza las gestiones de un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno siempre trae, por supuesto, expectativas, ¿verdad? Y por supuesto con todo lo que, digamos, deja el saliente, tratar de no cometer los mismos errores, ¿verdad? Entonces, hay predisposición, por un lado, por los entrantes de hacer bien las cosas y mostrar lo que se está haciendo, y la gente también tiene expectativas. Nos decía Samuel Acosta que, bueno, hay algunos números favorables para este segundo semestre coincidente con el inicio del nuevo gobierno. O sea, por ejemplo, no va a tener Paraguay el crecimiento que se creía que iba. No, se consolida el 4,5%. Pero había, como dijo él, organismos internacionales que decían, no, Paraguay va a crecer inclusive 6%. Pero el Banco Central dijo, no, en realidad nos mantenemos en 4,5%. De todas maneras es un buen índice. O lo ideal hubiera sido 6 y si es posible más, ¿verdad? Pero eso ya es un buen índice, mientras otros países no crecen. Argentina no crece. Pero yo creo que tiene el gobierno, ahora tiene 4, a mi criterio, humilde criterio, 4 pelotas tatá, así fuertes. Desafíos inmediatos. Primero la seguridad. Sí. Es el pan de cada día. Segundo, el contrabando, que todos están hablando del tema. Segundo, la caja fiscal, que es algo que está por explotar. Y por último, el de crear mano de obra para los paraguayos. Y además de estas 4 pelotas tatá que tiene el gobierno de Santiago Peña, también está la salud y la educación, que sigue con problemas ancestrales y todavía no se ha resuelto esto. Perdón por hacer una alusión personal, pero la inseguridad lo estoy sintiendo en carne propia. Hace una semana robaron el auto de mi hijo. Sí. ¿De la calle? Sí. En Villa Morra, un lugar, una zona bastante elegante. Ni siquiera es en los suburbios. Y una cosa diferente es, Marcos, cuando uno siente en carne propia esa inseguridad. Claro. Mira, yo también quiero agregar algo a este rosario de lo que pueda pasar, ¿verdad? Y citando por lo que a lo mejor algunas cosas que vos dijiste, y también lo que nos dijo hoy, el lunes, lo que nos dijo Samuel, ¿verdad? El problema de las cajas jubilatorias, coincido contigo, ¿verdad? Sí. Es un gran problema, porque hay casi, no sé cuánto, más de 50.000 personas que van a mucho más. No, 60.000 asegurados tiene el IPS y 40.000 la caja fiscal. 100.000. 100.000 en total. Ahí tienes 100.000, después tienes las otra caja también. Otra caja y qué sé yo, ¿verdad? Sí. Ese es un problema. El otro problema que yo veo que hay que, no sé cómo vamos a hacer, es que $1.000 millones se va a pagar de la deuda. El interés de la deuda, anualmente. Y para pagar eso... ¿Tiene qué? ¿Verdad? Ese es un problema. Y el otro problema que yo veo es el tema de que tenemos que ver un poco políticamente nuestro país y decir, basta de peleas y unámonos a solucionar problemas como por ejemplo lo que va a ser dentro de 6 años nomás, la energía. Vamos a tener problemas de energía eléctrica si nosotros no cambiamos ahora, porque en el 2030, incluso 2028 dicen, pero ponerle 2030, vamos a tener problemas de producción y de consumo, van a ser iguales. La producción y el consumo, es decir, que vamos a estar acá. Sí. Y si hay un problema de lluvia, una sequía, en vez de los 6 años, quedan 4. O tener que usar velas. O sea, pero ¿se acuerdan que estuvo acá el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa? Sí. Y dijo que la ANDE tiene un plan maestro. Sí, así que dijo. Ojalá que, si es que se lleva adelante eso, ojalá, digamos, no lleguemos a esa situación que vos señalaste, ¿verdad? Sí. Y lo importante es que el ingeniero Félix Sosa ya fue confirmado que va a continuar en el cargo. Sí, Sí. así Entonces, mismo. posiblemente ese plan maestro se va a implementar. ¿En qué consiste? En construir más represas, no de Las la magnitud, pequeñas represas, ¿verdad? Por No de los ríos internos de Paraguay. internos Paraguay, ¿verdad? Eso es uno. Y también incentivar el uso de energía solar. Que ya están haciendo algo en el Chaco. Claro, que inclusive una persona que tenga en su casa una serie de paneles solares y digamos que produce más energía eléctrica de la que consume, le puede inclusive vender a la ANDE. O sea que sí, Eso sería genial. Eso sería espectacular. Porque
Eso se aplica en Perdón. Europa, se aplica eso. Sí, solucionaría Mañacuá un también pequeño tenemos. problema. Añacuá que Tenemos se que va a está comenzar a maquinizando, producir ¿verdad? Sí, en breve. sí. O sea, digamos que es cierto, es grave el problema si es que no se toman medidas. Sería grave. Sería grave. Va a Sería ser, grave. va a ser Están muy grave. tomándose medidas. Vamos a Sí. ver si llegamos a tiempo, que es el Bueno, el problema. yo digo una cosa, ¿verdad? No quiero ser pesimista ni poner. Lo que necesitamos es que la gente apoye para adelante, no que pongan palos Claro, en la rueda. claro. Ahí está el problema. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, déjense de pensar en lo negativo. Lo que pensamos es de que la gente empiece a entender y a apoyar los problemas para solucionarlos, ¿verdad? No para que empiecen a decir, poner esto porque no soy del partido o demás cosas. Claro, A totalmente eso de yo me acuerdo. refiero siempre, ¿verdad? Porque los problemas están ahí, a nadie le gusta estar llegando a que no podés no tener electricidad, que se corte y demás cosas. Cosa que ahora ha desaparecido bastante. Sí, yo creo que la ANDE hizo una buena labor hasta el momento con respecto a años anteriores. Sí. Está invirtiendo dinero en la parte de distribución. Hay energía eléctrica de mayor calidad y sobre todo con menos corte, que es lo que realmente buscamos claro, que no pues. sea así. Decime una cosa, no sé quién ganaría con los cortes. ¿Verdad? Se pierde. Claro. Todos perdemos. Todos perdemos. Todos. Y entonces, lo que hay que alentar es que no existan más cortes, ¿verdad? Porque estamos en un Hay que problema. invertir en la parte Hay de que distribución. invertir, claro. Hay que invertir, perdón, y hay que, vamos a mejorar mucho, pues, todas. Y yo creo, siguiendo un poco con tu análisis, mi querido Oscar, también Marcos y a la audiencia, yo soy del criterio de que lo que tendríamos que incentivar, motivar, acicatear un poco, es al pueblo a que genere nuevos emprendimientos. El emprendedurismo es lo que tendríamos que incentivar. Y tenemos mucha energía eléctrica a disposición y si creamos el ambiente favorable a través del Estado, el país está llamado a ser uno de los primeros acá de América Latina, sin lugar a dudas. Pero tenemos que tomar conciencia y no, sobre todo el paraguayo, que no dependamos necesariamente de un pequeño sueldo, sino que podemos invertir en pequeñas cosas con nuestro mismo negocio y así generar dinero. Y a su vez, cuando tenemos una MIPYMES que estemos formando, vamos a posibilitar generar mano de obra. Y así vamos a llegar seguramente a los 500, ojalá lleguemos a 1 millón de personas que puedan tener un trabajo a través de estos emprendimientos. Tratar de motivar así en ese sentido. Ese lunes hablamos también con Samuel sobre esto, ¿verdad? Sobre las MIPYMES Sí. y La formalización. La formalización. Y puso Bueno. el ejemplo de Uruguay. ¿Eh? Puso el ejemplo, Uruguay. sí. Puso exactamente. Donde- ¿Por qué no recordás eso que es importante? Señaló Samuel Acosta que Uruguay incentiva a los pequeños productores, a los pequeños, digamos, emprendedores, con, digamos, facilidades para, si es que se formalizan. Pueden acceder a créditos, se los bajan los impuestos, pueden o comercializar mucho mejor sus productos, toda vez que se formalicen. Y lo hacen de una forma, digamos, ágil. Lo que señalaba, por ejemplo, Samuel, que un pequeño comerciante de Cacupé tenga que venir hasta Asunción para hacer la gestión, para formalizarse, y su pensamiento es, ¿para qué yo voy a darle plata a esta gente si no me va a retribuir nada? Claro. Ese es el pensamiento, ¿verdad? Mira, Lastimosamente. Yo creo que dentro de unos minutos vamos a tener a unas pequeñas a personas que trabajan con MIPYME, Sí, ¿verdad? sí, sí. Que están ahí, ¿verdad? Bueno, ellas estarán sintiendo en este momento todo este sistema, ¿verdad? Claro. A lo mejor les conviene, otra cosa no les conviene, están pensando en esto. Tenemos que dejar eso, tenemos que ver que las personas piensen que le puede ser útil, que a vos te pueda ser útil y que vos puedas ser más útil todavía a tu país siendo formal. Al margen de las simpatías o antipatías que nos pueda generar el próximo presidente y el próximo gobierno, no se puede dejar de reconocer que los desafíos inmediatos son grandes. Coincide la asunción presidencial con la fecha en que, digamos, vence la 13. vigencia del anexo C del Tratado de Itaipú. El 13 de agosto. El 13 de 2 agosto. días antes, sí. Entonces, de inmediato, ya es cierto, no se va a tomar la decisión entre una reunión de 2 horas, Claro. pero va a llevar seguramente meses. Pero se impone una solución patriótica e inteligente, ¿verdad? De lo contrario, podemos salir perdiendo lejos en el tema Itaipú.
el tema de la caja fiscal Sí. que ya hablamos, el contrabando. ¿Cuánto dijo Samuel Acosta? 1.000 millones, 1.000 millones se está perdiendo por mes. por mes. Estamos hablando de 1.000 12 millones de mil dólares, millones de Mil dólares, millones perdón, de dólares. al año. Pero es una suma, No sé, pero ni me imagino. fantástica. Y un año nomás, calcular ya 2 años. No, el contrabando es de larga data. Y De larga el data. PIB está en 45.000 millones de dólares de Paraguay. Y la deuda externa estará allá por el Deuda 14.500 millones Sí. o sea que la deuda externa del Paraguay prácticamente se equilibra con la pérdida que se está teniendo en el mercado formal a raíz del contrabando. Es decir, eso no pagan impuestos. No Nada, se beneficia. no pagan de nada. no. No pagan nada. Es una Sí. suma pues muy grande. Muy Sí, grande, y señalaba, demasiado grande. la gente cuando habla de contrabando está pensando en el tipo que tiene el bidón al costado de la ruta, de la calle, vendiendo nafta o gasoil, o la gente que trae cosas de, digamos, productos alimenticios y venden inclusive en la vereda del Ministerio de Hacienda. A ese nivel llegamos. Pero sin embargo decía que eso no representa mucho. Los grandes contrabandistas son los que a los que se tiene que combatir, señalaba Samuel Acosta. ¿Recordás, Marcos? Vos también, Oscar, y la audiencia quizás recuerde aquella famosa denuncia, inclusive con filmaciones, cuando grandes camiones, enormes camiones salían de la Armada Paraguaya allá al costado del río Paraguay. Y hasta hoy que yo sepa, nadie Nadie está en cana. está Nadie. pagando su culpa No, ni está a contrario, las están personas presas. Disfrutando. Sí, y eso es inconcebible, eso no tiene que ser así, No, no debería ser. no. Dentro de un sistema republicano donde hay un sistema judicial Sí, idóneo, no puede ocurrir eso. ¿No será que debería. nosotros también somos culpables en un pueblo que no se levanta y no grita y no porque por lo visto que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? No sé, digo, ¿verdad? Porque tal vez no nos corresponda o nos Claro que nos corresponde corresponde. como ciudadanos, ¿verdad? Sí, sí. Están otros que tienen que hacer ese trabajo, pero también nosotros. Lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, exigir más. Y ser más exigir firmes. Sí. Bueno, yo quería tocar un poco un tema, porque hablaste del 15 de agosto, ¿verdad? Sí. Y le pido al intendente de Asunción que se preocupe, por favor. Van a venir gente, el rey de España va a venir, van a venir autoridades, van a venir visitantes de todos lados, y Asunción es un desastre, es una pena la suciedad. Entonces, si podemos limpiar en estos 15 días, O sea, que se limpie, que se muestre arregle. una ciudad limpia, pero no solamente para el 15 de agosto. pero bueno, Que por sea lo todo menos. el año. Sí, pues, sí, para eso pagamos nuestros impuestos. Sí. Así mismo es. No, estoy de acuerdo contigo que sea para todo el año, pero por lo menos que empiece el 15 de agosto, ¿verdad? Pero eso no se vio hace muchísimo. Bueno, Asunción siempre no se fue vio. sucia y cada vez peor Cada vez realmente. peor, cada vez peor. Con basura Cada vez en peor, cada cada vez esquina, peor. Sí. las calles, inclusive las calles están sin la pintura habitual y eso trae la inseguridad a los conductores. Veredas en mal estado. Sí, pues, caramba, Te sí, podés sí, caer. Gente que está en silla de ruedas no puede circular normalmente por la vereda. Pues siempre se encuentra con, digamos, veredas rotas o de repente una más alta que la otra. Y la ciudadanía que no acompaña, No acompaña. motocicletas sin chapas, vehículos de la misma condición, gente que no utiliza casco y rondamente pasan por las calles sin ningún Sí, tipo de es problema que y sin sanción de ningún Una tipo. ciudad históricamente muy importante, ¿verdad? Porque de aquí salieron a fundar otras ciudades. Acá tenemos, qué sé yo, todo, los poderes, la iglesia, la religión, todo. Y sin embargo, nadie le da pelota. Rejas oxidadas, Claro. pintura más hecha en el centro histórico, comercios que se vienen a menos, ladronzuelos que pululan por esos sectores. Usan las Y- calles como lamentablemente baño, no sí. se toman las medidas adecuadas para tratar de subsanar esas cuestiones que Creo que hay nos que preocupan darle a un todos. cambio. Sí, señor. Pensemos en Hablamos eso. al inicio, cuando hacíamos referencia a agosto, del carrulín y todo ese tipo de cosas. Verdad que agosto para los ancianos es peligroso y ese tipo de cosas. Pero miremos un poco el lado colorido de agosto y de los meses previos, así fines de junio, julio, agosto, septiembre y buena parte de octubre. ¿Por qué se caracteriza estos meses? por la existencia de frutilla. Sí, señor, acertado. Usted es inteligente, señor. Sí. Sí, realmente es
Da gusto ver, Sí. digamos que cada año hay mayor producción y hay mayor calidad del tema frutilla. Y es el tema que les propongo hablar en el siguiente bloque. Sí, Me yo parece sé que es bien. una cosa importantísima, ¿eh? Sí. Porque en todos los hogares Genera mucha mano de paraguayos obra siempre también, ¿sabes? Tener seguro, mano de ¿verdad? obra y por supuesto, digamos, desarrollo. incentiva nuevos desafíos para la gastronomía. Y es Así que- riquísima. sí, Y por varios supuesto. sectores de Paraguay, Ah, Areguás. espera, a eso quería llegar. Sí. Cuando hablamos de frutilla, ¿en qué pensamos? ¿En qué ciudad pensamos? ¿En Areguá. Areguá? Areguá. Pero parece ser que no es ya no solamente es. así. No ya es solo ahí, ¿verdad? No solamente. Vamos a tener la grata sorpresa esta noche de que en un lugar cercano a Areguá también se cultiva frutilla y seguro que de igual o mayor calidad. Ya está en el estudio Verónica Alonso, que es de la municipalidad de J. Augusto Saldívar, con quien vamos a conversar sobre la producción que tienen de frutilla y, digamos, una feria que están haciendo. Así que les propongo un breve corte y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, como decíamos, ya está acá en nuestra mesa de trabajo Verónica Alonso, ella es directora de comunicación de la municipalidad de J. Augusto Saldívar. J. Augusto Saldívar, para mucha gente, seguramente me imagino que para muchos de ustedes, produce frutilla. No lo sabíamos. Esta noche nos enteramos. O pasaste por Areguá y trajiste y compraste unos 2 kilos No, ahí. no, no. y- Ellos compran Verónica, de buenas nosotros. noches. Gracias por tu presencia. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación y por el espacio, por sobre todas las cosas, para promover un poco lo que hace también J. Augusto Saldívar. Contanos, ¿desde hace cuánto que J. Augusto Saldívar produce frutilla? Realmente hace muchísimos años. Nosotros en la ciudad nos caracterizamos por la producción frutícola, más que Sí, otra cosa, sí. verdeos y todo lo que produce la tierra. Sí. Pero como esta es una temporada donde generalmente los verdeos ya tienen un poco menos rotación, lo que los productores hacen ya es dedicarse y abocarse completamente a la frutilla. Somos el productor número 1 frutilla en Central. ¿Así? ¿Sí? El No. productor número Qué bueno. 1. O sea que hoy reseteamos todo lo que conocíamos de antes, que ciudades características, pero no. J. Augusto Saldívar Te es va la a venir productora una número manifestación 1. de aregüeño acá Sí, enseguida. siento que sí, por eso termina y yo ya me voy corriendo y les dejo a ustedes con el piquete. ¿Cuántas Entonces, hectáreas producen de frutilla? O realmente kilos? por kilos. Nosotros nos manejamos desde más o menos, les comento, desde enero más o menos empieza la producción, o sea, todo el proceso, porque es un proceso mucho más largo que los verdeos. Entonces empieza desde enero todo el proceso de la preparación de la tierra, la preparación de todo lo que tenga que ver con también el ambiente, porque la frutilla es muy particular en su producción. Tiene que tener una fecha de frío, una temporada de frío, una temporada de calor, como para que la fruta llegue a su maduración correcta y a la coloración, ¿verdad? Que es lo que llama la atención de todo. Entonces, este año, la tercera edición de la Expo Frutilla, que lo que queremos hacer justamente es esto, dar a conocer que J. Augusto es una ciudad que también produce frutilla y por sobre todo, voy a decir como una bandera esto, somos el primer productor de frutilla en el país. Entonces, por la cantidad que se produce. Este año nuestra expo, en la fecha anterior, que fue este sábado y domingo, tuvimos más o menos 2.500 personas en nuestra expo. Y el fin de semana que viene también vamos a estar con las puertas abiertas, con artistas invitados, productores que lo que hacen es ¿En qué llevar parte va a ser eso? J. Augusto Saldívar, en Pero- kilómetro 26, Sí. De la ruta a la 1. altura, sí, a la altura del kilómetro 26. De la ruta ex ruta 1. 1 en realidad. La ex ruta 1 porque ahora ya tiene un nombre diferente. Pero la mayoría la conoce así. Sobre la avenida 15 de noviembre se lleva a cabo nuestra expo, así que están... ¿Pero qué va a haber? están- Contanos qué va a haber. Sí, tenemos actividades diversas. Desde las 9 de la mañana, que está habilitada la expo con espacio para niños. Tenemos también, este año añadimos la feria gastronómica y el espacio gastronómico para que la gente, aparte de ir a comprar frutillas y deleitarse con todo lo que tenemos nosotros, también puedan conocer a los productores y también a los emprendedores, ¿verdad? Porque tenemos también emprendedores en J. Augusto, gente ¿Qué se que... puede comprar ahí? Sí, por ejemplo, tenemos personas que tejen hamacas, personas, tenemos un productor que justamente me escuché que estaban mencionando respecto a las formalidades de si se puede pagar, cómo se puede pagar, que hay ciertas cositas por ahí. Tenemos una persona que nos está acompañando en esta edición, que él trabaja maestro artesano en madera. Entonces,
realmente una variedad grande de productores y también de emprendedores que están acompañándonos este año. Y por sobre todo lo que queremos hacer es que la gente conozca más de la ciudad. J. Augusto Saldívar es una ciudad que está medio perdida ahí en Ruta 1, que está entre Itaca, Piatá, como que no le conocen tanto, más es por la producción, porque generalmente la gente se dedica a sacar sus productos a Asunción, al mercado de abasto, a las principales ciudades de distribución, Es ¿verdad? una ciudad relativamente nueva y tiene un casco Exactamente. urbano, digamos un poco Muy extendido, pequeño, muy sí, pequeño, sí. y digamos que no está concentrado como por ejemplo tiene Capiatá, Itagua, ¿verdad? Claro. ¿A qué Tiene se su casco. dedica? Voy a tratar, el gentilicio me imagino Saldivarense. 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 Sí. ¿A qué se dedica la población de J. Augusto Saldívar? En su mayor porcentaje hoy en día se dedica a la producción de la tierra. Son productores. Productos agrícolas. Fruto y hortícola. Fruto hortícola. Sí, desde, digamos, perejil, cebollita, apio. Tenemos una producción lindísima de coliflor, de todo lo que tenga que ver con coliflor, repollo, brócolis. Una producción altísima y de muy buena calidad. Generalmente los agros que están acá en Central, ya sea en Asunción, en partes estratégicas ubicadas, son productos de J. Augusto Saldívar. Entonces lo que nosotros buscamos es que se caracterice por eso. O sea, que la gente que vea una lechuga linda, un verdeo lindo, hoy canastas de frutillas lindas, que nos conozcan también por esto, ¿verdad? Verónica, la persona productora de J. Augusto Saldívar que produce estas hermosas frutas de la frutilla, ¿se dedican exclusivamente a eso o simultáneamente pueden ir plantando en la tierra otros productos hortícolas? Realmente hacen varias producciones. O sea, como les dije, J. Augusto Por es una ciudad, épocas. sí, es por épocas, porque Ujú. no todo se planta durante todo el año, pero sí hay épocas y temporadas. La frutilla, por ejemplo, está de su época y Pero por de sobre cosecha. todo de cosecha, Pero pero la siembra. empezó en enero, diciembre más o menos, porque como les mencioné hace rato, lo que se caracteriza es porque tiene su estacionalidad para el crecimiento y por sobre todo la maduración, ¿verdad? Y decimos, o sea, en esto ustedes no tienen problema de contrabando, ¿verdad? No, en En esto esto. no, en esto no. Felizmente. En esto no, por lo menos en En esto. esto, ¿verdad? No, porque hay que cuidar ese producto, ¿verdad? De Sí. todas las formas, con la calidad, Exacto. ser formales también, ¿verdad? Pero que la formalidad también les ayuda a ustedes, ¿verdad? Exacto. Y- Por eso me parece y la educación. interesante. Sí, ¿Y la venden productos educación. procesados en base a frutilla en esos stands? Sí, se hace. De hecho, que lo que más o menos nosotros buscamos es que el productor que está, ya sea el varón, generalmente, como es muy tradicional, el varón en la huerta plantando, cosechando todo esto, y las mujeres son las que ya producen, digamos, el producto terminado, ¿verdad? Entonces lo que se expone ahí es tanto la frutilla así, tal cual como ustedes la ven, y también los productos terminados, ¿verdad? Tipo postres varios, diferentes tipos de presentación, ya sea algunos en tarta, como mencionaron, con algunos postres, con chantilly, esas cosas que son los tradicionales, ¿verdad? Por eso este año abrimos a más personas para que no se quede solamente en eso y también nos acompañen otro tipo de emprendedores, ¿verdad? Para que haya una variedad y la gente nos conozca. ¿Y cuál es el Verónica, sí. acompañamiento Sí. que realiza la municipalidad a la producción de la gente? Sí, realmente a través de esto lo que se hace es sacarle al productor de la huerta y que exponga y venda directamente al consumidor final. Porque como ustedes sabrán, el productor nacional tiene demasiadas limitantes a la hora de hacer la venta directa al que consume directamente. Entonces lo que la municipalidad hace a través de estos espacios es crear este tipo de ecosistemas para que el productor lleve de su huerta y le venda directamente al consumidor final. Que no haya ese intermediario que de repente se queda con cierto porcentaje de ganancia, sino que llegue directamente al productor. Nosotros estamos creando un espacio para que surja eso y eso también alimente a la economía familiar y por sobre todas las cosas produzca un ingreso directamente para la familia, ¿verdad? Quería hacerte dos preguntas, Verónica. Sí. En primer lugar, si existen precios estandarizados con respecto a la frutilla así en fruta natural, en primer lugar. Y en segundo lugar, comentabas que el pasado sábado y domingo tuvieron su primera serie de exposición Sí. y que pasado mañana, sábado y el domingo van a ser las dos últimas jornadas de exposición. Exacto. Respecto a esto, ¿ustedes piensan que van a vender toda la producción en esas 4 jornadas que van a tener? Que Realmente se apunta, no sé si
a vender toda la producción, pero sí por lo menos a dar el pie a que eso pase. Por ejemplo, una persona que tiene una heladería pequeña, un pequeño emprendimiento, que no compre de terceras personas, sino que vaya a J. Augusto, haga un trato directo con el productor y que ahí ya pueda tener su materia prima, ¿verdad? ¿Precios estandarizados, Sam? A partir de 20.000 guaraníes estamos ofreciendo el precio más caro, el kilo. Es más barato que en otras 25.000, partes. Que muchísimo está a más 25 barato. y a 30. Muchísimo más barato. Y la calidad también, por el tipo de producción que tiene. Hablando de calidad, Sí, siempre cuando hablamos de frutilla, y lógicamente nos remontamos a Aregua, teníamos una frutilla, digamos, de este tamaño. pequeñita. Hoy en Sí. día ya es normal ver frutillas de este tamaño. Y se ganó. debe eso? ¿A qué se debe? Sí. Explícanos por qué. Por la variedad. Porque la frutilla que nosotros producimos en J. Augusto son dos variedades. La Sweet Charlie, que es una, y la Dover, que es la otra. ¿En qué se diferencia mayormente? Como el productor saca, cosecha, carga en canastas y traslada hasta Asunción la mayoría de las veces en colectivo, en transporte que pagan entre la familia y traslada de esa forma, sufre mucho maltrato la fruta. Entonces tuvieron que buscar una variedad que no sufra ese maltrato y que no se deteriore en el proceso del transporte. Entonces, y la Sweet Charlie ayuda a eso, que es una de las variedades que aparte de ser grande, es dulce y en la manipulación de la fruta no sufre tanto daño, ¿verdad? Entonces, y la otra no, la otra sin embargo es más pequeñita, es más dulzona, pero como a la gente tan a la vista no es tan agradable porque es chiquitita, Claro. entonces optamos por la mayoría que es la Sweet Charlie, que tiene esa variedad. ¿Ustedes, Verónica, tienen una estimación de monto de transacciones en estas 4 jornadas que habrán de tener? Realmente, ¿Estiman una sí, cifra? se tienen más o menos, pero son muy variables. De hecho, que el año pasado no tenemos como una base desde el año pasado. ¿Por qué? Porque tuvimos los 4 días de la Expo, que que son 2 fines de semana también, tuvimos lluvia 2 días de eso. Entonces, también que el clima era súper frío. En cambio, este año, según reportes, todavía no tengo cifras oficiales, pero sí ya tenemos reportes porque terminó hace nada más unos días, pero se quedaron agotadísimos. O sea, todos los stands sin casi productos, vendieron todo. De hecho, que los productores que tenían también, porque algunos exponen plantas o ese tipo de cerámica y cosas así, todo realmente tienen tenemos una muy buena repercusión de eso y ¿El un pago retorno. es al contado o Al también con- con tarjetas? Sí, tenemos algunos stands que ya están evolucionando a ese camino qué bueno. porque ya sienten que hacia ahí vamos. Entonces tenemos 2 de nuestros stands y nuestros productores ya están con ese método, con el QR, por ejemplo. Entonces qué bueno. estamos. Son pasitos pequeños, pero para nosotros muy significativos realmente. ¿Qué otra comunidad de Central se dedica al cultivo de frutillas? Realmente Itá, más o menos a la altura donde linda con J. Augusto. Después, evidentemente, Areguá, que tiene Sí. también algún tipo de producción. Sé que Guaramaré también tiene algo, pero no estoy tan segura. Pero, y más o menos las ciudades que lindan con nosotros, por el tipo de tierra más que otra cosa es, y por el cuidado que tienen en cuestión de climas y cosas O así. sea, no puede producirse en cualquier otro lugar. Probablemente sí, pero tiene que tener un ecosistema bastante preparado para eso. No es como otro tipo de frutas o O sea, otro la tierra tipo de Alto Paraná verduras. posiblemente no sea apta para... Probablemente ¿Y en Argentina no. producen esto? Sí. También, ¿Frutilla? Sí. hay también. El clima les da, por lo visto. Claro, porque como les mencioné hace rato, tiene que tener un clima frío para que crezca y el clima cálido para que se madure y tenga el colorcito que corresponde. ¿Es posible esto, congelar las frutas y usar en otras épocas sí, del año? de hecho que la ¿No mayoría pierde? no pierde sabor ni tampoco color. De hecho que mucha gente hace eso, por eso, por ejemplo, tenemos nosotros personas que compran por kilos grandes y luego fraccionan y ponen en tu congelador y después vas quitando de acuerdo a lo que vas a consumir y tenés Sí. jugo de frutilla durante todo el año. Verónica, te quiero hacer una pregunta que es difícil de responder porque la situación tiene que cambiar, ¿verdad? Pero la comercialización de estos productos lo hacen individualmente cada dueño de cada lugar que ponen, Sí. ¿verdad? No hay una comercialización Tipo masiva, cooperativa. tipo cooperativa, Ajá. como lo hacen, tipo menonita, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hoy en día Atendeme. no. Sí, Voy a te terminar escucho. con esto porque esto Ok. puede ser algún día un cambio que necesitamos hacer. Que las cooperativas empiezan a trabajar con la gente de estas Exacto. comunidades y que, porque no es igual que vos tengas que
plantar, a hacer todo y levantarte otra vez a vender. venir a vender tu producto. No, eso ya tiene que Exacto. terminar. Se tiene que profesionalizar Sí. y que se traiga la producción, que una cooperativa se encargue, siempre con lo legal y siempre con las cuestiones claras, te estoy hablando, ¿verdad? Y que ellos vengan a vender a los lugares que tengan que vender. Y la municipalidad puede ser el ente articulador de ¿Por qué esto. no? Exacto. Claro, Claro, para eso está claro. para eso está la municipalidad que tiene que servir que recibe tasas, impuestos, tiene que trabajar también para... Pero quería decirte nomás que a eso tenemos que llegar a pensar. De hecho que sí, porque va a ayudar muchísimo a que rote, a que sea una rotación, tipo que ellos se puedan organizar a través de también capacitaciones y me imagino todo Claro, el progreso que van a ir a través de Le voy eso. a comentar brevemente Sí. una cosa, que hace mucho tiempo, en un lugar que iba entre mi casa y mi trabajo, veía un tipo que trajo sandías. El tipo bajó una cantidad de sandías y estuvo más o menos 15 días ahí. Ahí le venían a querer comprar, a vender cualquier cosa. El tipo se fue después de 15 días y yo no sé si habrá ganado plata, porque tenía que comer, estaba con su hijo, un pobre campesino, tirado ahí para vender una sandía, sin ningún tipo de seguridad ni nada. Entonces, y nosotros tenemos ejemplos en todo el país, los menonitas, ¿verdad? Que pasan, Exacto. llevan sus productos, se encargan otro y después le aparecen en sus cuentas lo que vendió él. Tenemos que ir pensando en eso. No podemos seguir más con este sistema. Pero nada más que te diga, Pero es así. correcto, claro que sí. De hecho que de nosotros depende, por eso es que la municipalidad abre este tipo de espacios, porque también tenemos que tener en cuenta algo. El productor está en su mayoría sumergido en mucha ignorancia respecto a todo lo que ocurre a su alrededor. Claro. Y J. Augusto Saldívar es una ciudad que lamentablemente estuvo sumergida en mucho olvido, a nivel de caminos, a nivel de crear espacios. Entonces lo que hoy hace es un grupo de jóvenes que ya son los hijos o los nietos de los productores, necesitan este tipo de incentivos como para continuar con eso. De hecho que muchas huertas familiares han desaparecido a causa de esto. ¿Por qué? Porque no hay nuevas innovaciones, no hay cosas nuevas para poder producir. ¿Y la gente qué decide? Prefiero ser un contador que seguir produciendo en la tierra. ¿Por qué? Porque me da más ingreso, tengo más estabilidad, un montón de cosas que influyen en esto, ¿verdad? Pero evidentemente nosotros como ente lo que buscamos es esto, crear espacios. Hay asociaciones que están formadas hoy, pero después se van desintegrando con el tiempo. O sea, lo que necesitamos nosotros es perseverar en esto y también recibir apoyos y ganar, evidentemente, para que ellos puedan continuar el ciclo, ¿verdad? Verónica, ¿cuál es el promedio del predio de superficie que tienen las tierras para los productores en promedio, así, para poder cultivar? ¿Cuántas hectáreas? Frutilla. Sí, hectáreas. Y serían más o menos 1 o 2 hectáreas, más Hasta o ahí. menos, sí. Porque tienen que tener en cuenta que también es un problema grande en nuestra ciudad, el tema de la seguridad. Los productores tienen que estar pescando porque durante las noches entran a quitar, como es un producto que se quita fácil, se cosecha fácil dentro de todo, entonces por eso no pueden ser hectáreas muy grandes de producción como sería en otro tipo de granos, otro tipo de cosas, O ¿verdad? sea, inseguridad también. ahí con las frutillas. También. Nosotros hoy tenemos convenios con la comisaría, estamos trabajando muy de cerca con ellos para ayudarnos en eso y para darle también algún tipo de seguridad a los productores, ¿verdad? Porque como es tan fácil y es tan caro, Sí, no es claro. como arrancar un mazo de lechuga e ir a vender, sino tiene un precio más elevado, por ende está más expuesto también por ese lado. ¿Cuál es el rendimiento promedio que se tiene por hectárea en el caso de las frutillas? En promedio, realmente voy a pecar porque no sabría decirte concretamente, pero sí por kilo, o sea, por hectárea no sabría decirte, Sí. pero más o menos por kilo rondan entre los 8.000, 9.000 más o menos ¿Por cada productor? por cada producto. Sí, ¿Cuánta- por kilo estoy hablando. Estabas al comienzo, Verónica, Sí. manifestaste que la comunidad de J. Augusto Saldívar es la primera en producción, en volumen de producción de frutilla hoy en el Paraguay. ¿Cuál es la cifra que de alguna manera demuestra ese hecho? Sí, realmente nosotros tenemos una característica de la bandera, eso, pero cifras exactas
Sí, no sabría Pero los decirte. areguaños pueden decir, no, no es cierto. Pero Areguá. porque compran de nosotros. Ah. Porque No. compran de nosotros. Sí, ¿Sí? sí. Porque compran de nosotros. La mayoría se caracteriza. Me dijo un productor la semana pasada, por eso cuando vinimos y estuvimos haciendo recorrido por las radios y canales, Ajá. me dijo, Vero, yo te quiero decir, productor de años, de familia años, me dice, Vero, te quiero avisar que nosotros somos los principales productores de frutilla. Y le dije, pero tenemos nosotros algo que nos caracterice por esto. Y me dice, de nosotros compran para hacer otras expos. De nosotros compran Bueno, para pero hacer no está expos. mal tampoco, ¿eh? Que te Claro, compren. No, claro. claro. Nosotros Eso me felices, parece- nosotros eso- felices, sí, claro. me parece de bien. hecho, que se gestó Claro. mucho más la parte comunicativa y de Sí. marketing y comunicación, ¿verdad? Por eso es que se caracteriza. Hoy pensamos en Ahora, Piña y pensamos en otra ciudad. Mira, sinceramente yo no sabía, no conocía muy bien que ustedes estaban haciendo ahí. Pero ahora que después de este programa que se va a saber mejor, tenemos luego Claro. ya nosotros un porcentaje, no, un chiste. Pero te digo una cosa, Sí. creo que le estaba haciendo falta más promoción, ¿eh? Nosotros también, y por eso es que buscamos este tipo de espacios, porque necesitamos que se conozca J. Augusto, no solamente por el tema de verdeos y esas cosas, sino también por esto, ¿verdad? También me por parece esto. estupendo. Ahora, otro detalle. Mejoró la producción en calidad y en cantidad. Ya sé que la municipalidad no es el ente fiscalizador, pero ¿qué sabes de la producción, del uso de, digamos, elementos como fertilizantes, agroquímicos, popularmente agrotóxicos, para, digamos, mejorar la producción? Y el apoyo del MAC en ese aspecto. Claro. Sí. Exacto, justamente nosotros tenemos un convenio con el ministerio donde ayudan a productores que buscan perfeccionar ya sea el cultivo, ya sea la producción, y hoy están en capacitaciones constantes. De hecho, que es un número pequeño aún de productores que están buscando ese crecimiento, porque la mayoría hace lo que viene haciendo su bisabuelo, su tatarabuelo y le funcionó, entonces se sigue haciendo la misma cosa. Hoy no, ¿verdad? Hoy, como les mencioné hace rato, los jóvenes están añadiendo, están agregando a la familia de productores, entonces lo que buscan es perfeccionar eso. Sí hubo, como les dije, nosotros teníamos antes una sola variedad que se manejaba, pero a través por el paso del tiempo nos dimos cuenta, bueno, pero no, esta variedad lo que hace es que llegue a Asunción y ya llega más machucadita, llega un poco maltratada la fruta. No, vamos a cambiar, podemos ver otras variedades. Y ahí es que surge la posibilidad de estas dos variedades que tenemos ahora y que son las principales, ¿verdad? Entonces, sí, de Sí. hecho que hay, pero falta ¿Vos le falta preguntaste? mucho más. Vos le preguntaste, o no sé si le llegaste a preguntar, que la producción de frutilla, Sí. ¿qué más te dijo? Sí, Sobre, ¿qué La- uso sí, se le no, da? durante el Gastón? año. Durante Vos tenés el un año. año, Ah, sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué hacen primero? verdeos, Pero- verdeos, verdeo. principalmente. No, pero los verdeos, decinos qué es lo verdeo. Lechuga, cebollita, apio, perejil, curatún. Después está ya la parte del coliflor, Sí. brócoli, Todo eso hacen. zapallo, Eso, sí. ¿Cuánto tiempo pepino, de la locote. siembra a la cosecha en esos casos? El verdeo, por ejemplo, los verdeos. Creo que ¿Varía? son 3 meses más o Ah, menos. o sea, Es les da mucho el más tiempo. corto. Es más corto. Pero ¿qué pasa? En esta etapa, como tenemos heladas constantes, los cambios climáticos, los temporales, esos son productos que sufren mucho más con ese tipo de cosas. Entonces la frutilla, en cambio, no. Por eso los productores se abocan y dicen, bueno, ahora... ¿Cómo se planta la frutilla? ¿Con Semillas. con semillas? Sí, estas semillitas son las semillitas que van teniendo, se vuelve a reutilizar todo. Es un trabajo que realmente les invito a que pasen a conocer. ¿Y con una semilla puede crecer una planta? Puede, pero tiene probabilidad. Ahí tenés que estar, la riega es constante. Creo todo. que son 3 o 4 veces al día. Verdeo. Después viene, Verdeo, coliflor, no, brócoli. ya sé, pero, Sí, pero luego vienen las frutillas ya. la frutilla. Sí, después de todo ese proceso, o sea, tenemos principalmente verdeos. Verdeo. Verdeos, pepino también, se planta muchísimo pepino en J. Augusto. Locotes también, hay una gran producción de Locote locotes. verde. Locote verde, hay también una gran producción. Tenemos tomates cherry Tomate. también. Ahí Tomates tienen cherry. problema cuando hay contrabando. Ahí ¿verdad? sí. Pero ¿Con el sí. cherry no? Con el cherry poco, Pero pero, con el hay otro, también. Pero el tomate hay. tradicional, Tomate Santa El Cruz tomate o, tradicional, sí. o ¿Qué lisa. pasa en El eso? perita, que es Peritas. más Che, pequeño. ¿qué pasa Sí. en esos casos cuando Pierden. vos tenés una gran producción Pierden. y vienen? Pierden. Se pierde, Se se pierde. pierde muchísimo. Se pierde muchísimo. Por eso es que la mayoría se aboca ya sea a la frutilla, que son cosas mucho más específicas y que no tenés un rango de pérdida muy grande, y también con los verdeos, porque en los verdeos se gana en Sí, el eso sí hay, proceso, claro. y hay todo el tiempo. Y los todo el año. supermercados son tus compradores, ¿verdad? Algunos, Algunos. algunos no, algunos sí.
Este tipo ¿Por qué algunos sí, otros no? Hago una pregunta. de precios. Tema de precios y el transporte. Nosotros estamos a 26 kilómetros de la ciudad, no es demasiado larga la distancia, pero no todos los productores tienen las condiciones ni la infraestructura para poder trasladar. Ahí está el tema. Entonces, volvemos otra vez al génesis de todo. La capacitación, el apoyo a productores y este tipo de eventos lo que hace es acercar, que el margen de distancia entre la tierra, el productor y el comprador final se acorte. Pero Entonces, ustedes eso tienen es que lo pensar buscamos. alguna vez en tener un transporte colectivo, es decir, no colectivo, Sí, sino sí. O sea, General. El sistema de comercialización. el sistema de necesita comercialización tienen que cambiar. Y a lo mejor eso sea un ejemplo. La cooperativa también. que mencionaste Claro. es la solución, Es una la buena solución. Es una solución. alternativa, Y el mercado municipal también. Nosotros somos una de las pocas También, ciudades en Central sí, claro. que no tenemos un mercado municipal, ¿No tienen? pero está en los planes. ¿Qué tienen? Buscamos el mercado municipal. Mercado municipal. Necesitamos. ¿Qué otras Verónica, frutas cultivan sí. en J. Augusto? Frutas también hay naranjas, cítricos. Sí. Sí, cítricos, naranjas, mandarinas y pomelos también hay. Pomelos y la toronja, pero es en menor cantidad. Claro. En menor cantidad. En frutas, esto... Pero La- con eso, discúlpame, Sí, hermano, no, pero claro. con eso se cierra el círculo o hay otras cosas más. Sí, se cierra con eso. Se cierra. Entre frutas, zapallos también hay, pero son de menor cantidad. Flores no, ¿eh? Flores casi nada. Lo que yo he visto, o al menos por las fotografías, que en los predios, en las superficies, en las hectáreas donde siembran frutilla, no hay ningún otro tipo de cultivo. No. O sea, no se puede No se utilizar puede así con Exacto. cítricos, por ejemplo. Sí, Ahora, mezcla. la pregunta viene, ¿la tierra debe ser preparada previamente o...? Sí, la tierra y también la cobertura de la planta. Porque como es una planta... Con el plástico este que le ponen. Sí, exacto. Y se Ajá. hacen las medias sombras. La frutilla es delicada en Sí, muchos sí. aspectos, pero también no tan delicada como los verdeos. Entonces estamos ahí en el punto intermedio. Sí tiene que tener una preparación del suelo y también, como les dije, la cobertura del plantín. Porque generalmente tuvimos temporales, por ejemplo, el año pasado, en marzo más o menos, que arrasó con todo Central y por ende arrasó con la mayoría de los cultivos que estaban empezando a salir los plantines. Entonces tiene que tener un proceso del suelo y también la cobertura de la planta. A propósito, ¿cuál es el principal fenómeno climático que podría afectar la producción, en este caso de la frutilla? El frío. Las heladas. Las heladas. Las heladas cuando no necesita de frío. Porque esa es Ajá, su cosa. Hay una temporada donde necesita de frío y hay otra parte de su crecimiento donde no necesita de frío, sino de calor. Entonces, esa estacionalidad es lo que siempre se busca. Y el productor está ahí en medio de eso. Y Verónica, ¿se precisan de cuidados culturales? Cuidados culturales, o sea, los cuidados de la producción en el momento, desde la siembra hasta la cosecha. Que Sí, le llaman claro cuidados que culturales. sí. Claro Precisa. que sí. Se precisa, Ajá. se precisa. Por eso es que en J. Augusto hay un porcentaje de gente que se dedica a esto y hay otro porcentaje que apoya al cultivo, por ejemplo, que trabajan ya sea en el proceso, que les ayudan a los productores para preparar la tierra, porque es como les dije, es muy importante que tenga esa preparación previa para lo que va a surgir después de 6 meses, porque no es que Ujú. a 2 meses a corto plazo no ve resultados, sino es a 6 meses. ¿Cuántas familias se dedican a la plantación y comercialización Nosotros de tenemos frutilla? en J. Augusto Saldívar un porcentaje, 70% de la población se dedica al cultivo en general. Y la mayoría de ese porcentaje, me arriesgaría a decir que un 40 o un 30% se dedica también a la frutilla. Porque es lo que en el periodo de tiempo le da el retorno y por sobre todo es mucho más elevado el monto que un mazo de lechuga. Decimos una cosa, la postproducción, es decir, llega la producción, se tiene que vender y ¿qué se hace después? Jugo, por ejemplo, ¿cómo se hace jugo? ¿Hay un Jugo. lugar donde industrialmente se puede hacer eso? En la ciudad no. ¿En la ciudad no? En la ciudad no. Todo sale para Central. Todo sale para las ciudades cercanas, ya sea Itá, Guarambaré, Itagua, se van un poco más a Villeta, también viene a Asunción. En la ciudad no contamos con ese tipo de recursos, pero sí constantemente se dan estas capacitaciones para personas que busquen realmente esa parte final. Pero una vez más son los recursos, no es solamente la materia prima. Hay un ecosistema que tiene que crearse como para que el productor pueda desarrollar ese producto final, ¿verdad? Lo que habría que ver también, lo que decías, Oscar, es a ver si lo ideal sería que podamos industrializar esto, pero habría que analizar si hay masa crítica necesaria como para que se pueda sustentar la instalación de una industria para esto. O exportar. O exportar tal vez, pero estamos hablando de 3 municipios Claro, básicamente es- con
unas pocas familias que la producción, el consumo interno, me imagino que hoy día ¿Qué cubre? está cubierto con la producción. Sí. O sea, no nos da Yo creo que un buen remanente estudio, para exportar. un buen estudio te daría un poco una visión más clara, ¿verdad? Si es necesario Ampliar. invertir, ampliar para ir. Claro. Es un producto que se consume. Y si se puede consumir todo el año, se va a consumir, ¿verdad? Pues no se puede lamentar, salvo que se industrialice. Salvo que se industrialice, ¿verdad? Ujú. Y Pero se creo que- extendió la temporada en que antes la frutilla era Un mes. septiembre, mm, Sí. fines de agosto, septiembre. Ahora desde junio que ya comenzamos a tener, Exacto. fines de junio empezamos a tener Sí. frutilla y se va a aprovechar mínimo hasta octubre. Por la variedad Más o quizás menos, que está por la hablando variedad, Verónica. Por la y variedad. claro, por la variedad. De hecho que hay otros tipos de variedades que también ayudan, porque yo estoy segura que es por el tipo de frutilla, por la variedad. ¿Cuál es la variedad más dulce, más La rica Sweet comparada? Charlie, la Sweet Charlie, ese es el número de Sweet variedad. Charlie, Sweet que es Charlie. esta. Sí, que es esta. Son las más dulces. Que son las más dulces, más grandes. y Sirven que- para la ingesta Sí, así. sí, también, de porque la hay fruta. otras que son las más pequeñitas, que es las que le mencioné, la Dover, que es generalmente para jugos y otros procesados ya de eso. Ajá. Pero esto es lo que visiblemente lo es más agradable, son más grandes los frutos y también en dulzura, ¿verdad? En dulzura también. Y Sweet Charlie solamente tienen en J. Augusto Saldívar. Asumo que deben tener también ciudades cercanas a nosotros, pero es una de las producciones principales y la Dover. Son las dos que nosotros tenemos en J. Augusto. Y mira, perdón que te diga, pero yo creo que este producto se vendería muy bien en Encarnación y Ciudad del Este, por decir. Yo En creo que temporada. el mercado habría que agrandarlo, ¿verdad? Sí, sí, Porque no tenés creo mucha que- producción y también. Si tienes mucha Bueno, producción sí. y Y eso es tenés lo que estábamos seguro pensando recién. tu transporte. Exacto. Estamos pensando en la industrialización, en el cambio de mentalidad. Y tiene que ir poco a poco, ¿verdad? No. Y nos abrimos. Hace 3 años nada más que tenemos la Expo Frutilla y J. Augusto produce frutilla hace 33 años. Y hace 3 años recién que tenemos una expo. O sea que estamos dando pasos Sí. probablemente ¿Quién para es el otros lugares. intendente de...? Diego Alonso. Diego Alonso. Sí, Diego Alonso. Pero yo me ¿Pariente? voy, este es, ¿Pariente? No somos, coincidimos, nomás. No. Ciudad muy pequeñita. Pero este sábado, pasado mañana, yo Sí. voy a estar allí a las 9 de la mañana. Ojalá que me recuerden y me den 10% de descuento pucha, para la no, sí, no, por frutilla. eso estamos, tenemos sí, un ¿no? adelanto, tenemos un adelanto y con eso ya Con por eso ya te pagado. puedes ir, sí o ya sí. se Bueno. fue la ¿Viene con entrada. leche condensada o no? Sí, no, ese van a comprar después de allá. Exigente. Verónica, estamos gratamente sorprendidos porque resulta que siempre, como decía al principio, Sí. ¿verdad? Uno habla de frutilla y piensa en Areguá. No, resulta que J. Augusto Saldívar produce, y según tus datos, produce más que Areguá, produce el mayor productor de frutilla en Central. Voy a traer la data la próxima. Correcto. Así que te Mira. estamos muy agradecidos a que hayas venido esta noche desde J. Augusto Saldívar y por supuesto le deseamos éxito al trabajo que realizas en la municipalidad y a todos los productores de J. Augusto Saldívar. Perfecto, les esperamos a todos, a ustedes también están cordialmente Reiterar invitados. la ubicación en el Sí. kilómetro. Ruta 1 a la altura del kilómetro 26 en la avenida 15 de noviembre. Aclaremos que Ruta 1 oficialmente ahora es lo que conocemos como Acceso Sur. Pero la Ruta 1 tradicional, la que nace en San Lorenzo, va por Baita, esa es la ruta donde uno llega a J. Augusto Saldívar. ¿Kilómetro? Kilómetro 26. Correcto. Bien, Óscar Muy Ferraro, a tu cargo la despedida. No, muchísimas gracias, Verónica, por estar Gracias. aquí. Y ojalá empiecen a pensar de que el negocio tiene que agrandarse y tiene que hacerse en buena perspectiva, ¿verdad? Porque eso va a ayudar. Pensar en una forma comunitaria de agrandar y de ir adelante. Así que muchas gracias por tu Gracias a presencia. ustedes. Será gracias. hasta el próximo lunes a las 21:30 cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada.